En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a la excelentísima Iris Xiomara Castro Sarmiento, Presidenta de la República de Honduras. Y le invito a que se dirija a la Asamblea. Distinguido señor Presidente de esta Asamblea General, distinguido señor Secretario General de esta Organización de Naciones Unidas, distinguidos jefes de Estado, representantes y delegados presentes, ciudadanos del mundo. Hoy se cumple un año de mi comparecencia ante esta Asamblea, ejerciendo como la primera mujer presidenta de la República de Honduras, que surgí de la resistencia en las calles, luchando contra el golpe de Estado que derrotó a Manuel Zelaya Rosales, presidente democrático electo. Los avances y los resultados de mi gobierno ya han sido reconocidos por la comunidad internacional y los organismos financieros. Un mayor crecimiento económico, el rescate de las finanzas públicas con la cancelación de los corruptos fideicomisos, caja única, disciplina fiscal, el pago puntual de la onerosa deuda y la disminución de la inflación y disminución del riesgo país. Cancelamos junto al Congreso Nacional la Ley de Secretos, instrumento de la corrupción del régimen anterior. Cancelamos la ley de la sede, que partía el territorio en 17 pedazos para entregárselo a 25 grupos económicos. En materia de seguridad, ya logramos una reducción significativa de la extorsión, de los homicidios y la violencia. Con el programa Solución contra el Crimen y la intervención de los centros penales y el estado de excepción. Asimismo, es importante resaltar para que lo registren mis adversarios gratuitos que ordené el mayor incremento al presupuesto de los sectores sociales para la reducción de la pobreza, salud, educación, la merienda escolar para todos los niños y niñas que están en las escuelas primarias. Igual retornamos al histórico programa de matrícula gratis, subsidio a los combustibles y energía gratis para los más pobres, y bono masivo para la producción agrícola, reparación de 12,000 escuelas abandonadas, caminos productivos en todos los municipios de Honduras, reparación de la red vial y en proceso la construcción de 8 nuevos hospitales. En el 2022, el anterior presidente de Honduras fue acusado por Estados Unidos por conspirar y organizar durante una década el tráfico de miles de toneladas de droga, liderando una organización criminal que integró diferentes personajes del bajo mundo, autoridades del Estado, como alcaldes, ministros, diputados, generales y jefes de policía,
algunos ya condenados. Estos asaltantes que secuestraron el Estado hoy conspiran contra mi gobierno, organizados en una alianza de políticos corruptos y de supuesta sociedad civil con el objetivo de detener las propuestas de cambios estructurales que el pueblo me ordenó en las urnas. Son los mismos que asesinaron a Morazán y hoy se oponen a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. Boicotean la elección del nuevo fiscal general para perpetuar la impunidad a la que están acostumbrados y entorpecer la llegada de la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción e Impunidad, CICI. Es imposible entender la magnitud de la tragedia que sufre la mayoría del pueblo hondureño y las constantes caravanas de migrantes que llegan a Estados Unidos. Si negamos los 13 años de dictadura tutelada por la comunidad internacional, que multiplicó 6 veces la deuda pública y alcanzó la tasa más alta en la historia de Honduras de pobreza, 74%. El pueblo hondureño, en su noble aspiración de justicia, me ha mandado contundentemente a combatir y desmantelar el narcoestado y la corrupción público-privada que saqueó y destruyó la institucionalidad, adulteró la voluntad popular con sendos fraudes electorales e impuso el terrorismo de Estado con escuadrones de la muerte. El respaldo popular ha quedado demostrado con las recientes movilizaciones de la resistencia popular a nivel nacional, con cientos de miles de hombres y mujeres agradecidos que me han manifestado su apoyo por nuestra lucha, por el retorno al Estado de Derecho y la restitución de la dignidad al pueblo hondureño y la presidencia de la República. Este lunes 18 de septiembre, a mi llegada a Nueva York, después de mi participación en la cumbre del G77 más China en Habana, Cuba, cumpliendo el compromiso suscrito en mi plan de gobierno y de acuerdo al memorándum de entendimiento firmado con Naciones Unidas en el 2022, he entregado al secretario general de Naciones Unidas la propuesta oficial del convenio para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad para Honduras, CICI, imparcial, autónoma e independiente, con capacidad de investigación y persecución de casos de redes de corrupción de alto impacto y delitos financieros. Única forma de depurar un Estado donde las instituciones públicas, los piratas de la clase política y asociaciones público-privadas han sido infiltradas por el crimen organizado. El año próximo asumiré la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Esto
comprende toda la patria grande, aquellas que soñaron los libertadores y los que luchamos por la unidad de América del Sur, de América Central, el Caribe y México. Hoy me propongo abrir los espacios de diálogo entre nosotros para formular propuestas que resuelvan los desafíos que enfrenta nuestra región. No solamente somos una de las regiones más desiguales y pobres, sino una del más bajo crecimiento económico y rezago tecnológico para enfrentar las amenazas a las que estamos sometidos. Solo apoyándonos mutuamente lograremos salir adelante. No debemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas de Haití. La crisis humanitaria de una nación oprimida y revolucionaria merece todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. En la tercera cumbre de la Unión Europea y CELAC, celebrada en julio pasado, expuse claramente los puntos de vista de Honduras sobre cuestiones internacionales que, como aquí he planteado, requieren de una imperiosa solución. Y en cuanto a SICA, Centroamérica, es oportuno expresar la importancia de potenciar el proceso de integración que ha tenido un lánguido proceso en los últimos 30 años, por lo que hay que manifestar una verdadera voluntad política que nos permita el avance de la unión aduanera, políticas sociales, ambientales y el seguro tránsito de personas y sus bienes. Hoy, los grandes intereses económicos se enfrentan en la guerra de Ucrania. Al final, siempre los más afectados son los países y los pueblos más pobres de la tierra, abatidos por la inflación, la escasez de alimentos y los altos costos de combustibles. El complejo industrial militar consume la mayoría de los presupuestos de los países desarrollados con billones y billones de dólares, pero contrasta con la indiferencia e incapacidad de contribuir con la humanidad y en defensa de la naturaleza. El mundo de Bretton Woods tocó fondo. Ahora nos toca reconocer que bajo el ritmo actual no llegamos a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y el financiamiento para la adaptación climática. No se trata de tomar medidas, sino de proponer cambios al sistema económico que requiere un profundo compromiso con la humanidad y la naturaleza. No hay mano invisible, no existe ningún derrame. La práctica nos enseña que la aplicación del capitalismo global y el modelo neoliberal solo genera miseria, desigualdad y un individualismo demencial de sociedades de consumo frente a las grandes privaciones de miles de millones de seres humanos. Excelencias, la guerra de Ucrania debe llegar a su fin.
La humanidad entera está obligada a encontrar una vía para alcanzar la paz. No podemos vivir con la amenaza permanente de un conflicto que ponga fin a nuestro planeta. Es importante terminar con las prácticas de sanciones, piratería y confiscación de bienes de una nación contra otra. No podemos hablar de un mundo civilizado cuando vivimos expuestos a ser embargados y que nuestras reservas sean congeladas en bancos extranjeros, como le ocurre actualmente a Venezuela, a quien se le confiscaron bienes, violando todas las normas del derecho internacional. Esta Asamblea de Naciones Unidas anualmente exige el fin del bloqueo contra Cuba, por ser una medida arbitraria, obsoleta y contraria al derecho internacional que viola el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos. Condena al sacrificio a un noble pueblo que, a pesar de las limitaciones que se le imponen, continúa aportando al mundo acciones solidarias. Condenamos el largo bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Asimismo, exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada, falsa y antojadiza. También se debe de eliminar las medidas y sanciones injustas contra Nicaragua, porque son barreras que nos impiden a normalizar nuestras relaciones con el país hermano. Creo en un mundo multipolar, donde el intercambio y la cooperación para el desarrollo se base en los principios de independencia, soberanía y no injerencia. Basada en estos principios, hace un par de meses abrí oficialmente relaciones con la República Popular China. Al igual, realizamos acercamientos con organismos financieros e iniciativas novedosas para nosotros, como la Corporación Andina de Fomento CAF, de la cual ya somos miembros, y las gestiones en el nuevo Banco de Desarrollo BRICS. Quiero reiterar, igual como lo hice en la cumbre de CELAC, Unión Europea, el llamado vehemente a la libertad de Julian Assange, fiel defensor de la libre expresión, un principio que todos debemos de defender. En defensa de los pueblos originarios que luchan por la tierra y los ríos, me siento orgullosa como mujer de trasladar el mensaje de nuestra compañera y mártir Berta Cáceres. Despierta, humanidad, ya no hay tiempo. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea General, agradezco a la presidenta de Honduras la intervención que acaba de realizar y ruego a protocolo acompañen a su excelencia. Hemos escuchado la última intervención prevista para esta sesión. El debate general continuará con la 7ª reunión plenaria a las 3 de la tarde. Se levanta la sesión.
La historia de Honduras está marcada por acontecimientos, siendo partícipes los movimientos sociales que al presentarse la injusticia han emprendido luchas constantes hasta lograr que se respete la soberanía y propiedad del Estado. Entre los perfiles emblemáticos se destaca desde hace 15 años Betty Vázquez Rivera, indígena lenca, feminista y lideresa del movimiento ambientalista de Santa Bárbara, reconocido como Más Mujeres por la Vida de Honduras. A través de este involucramiento sin fines de lucro, se integra un significativo grupo de personas de forma voluntaria, todos con el principio de luchar en defensa contra los delitos incitados en deteriorar los bienes naturales y comunes en Santa Bárbara. Estas características se reflejaron en las malas intenciones que contenían los proyectos de supuesta alternativa para la economía y el desarrollo local, mismos que ante análisis solo tenían un sentir extractivo y amenazador contra el hábitat de la población indígena, que tras años han atesorado esta extensión territorial del país. Todo este daño natural fue otorgado mediante 300 concesiones que durante la dictadura concedieron para explotación y exploración minera, proyectos hidroeléctricos, agroindustriales, entre otros, que han atentado en el bienestar del medio ambiente, vida silvestre y de comunidades de Santa Bárbara y Cortés. Por esta razón y para contrarrestar este abuso, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, junto con instituciones y organizaciones independientes, defiende la riqueza natural de la patria, enmarcados en la responsabilidad y obligación humana. La defensora de la riqueza natural, Betty Vázquez, unió un grupo de mujeres activistas y valientes que defienden la vida verde, sembrando en los hondureños una visión de libertad.